Listo. Entonces, y pues es un servicio que por lo general siempre vamos a tener ahí presente, pues en esos casos en los que queramos manejar un flujo de trabajo en el que pues me llegue un correo para aprobar una solicitud, para aprobar un cambio, cualquier cosita sobre las listas o inclusive sobre Power Apps, me van a llegar pues esos correos informándome si yo apruebo o rechazo ese cambio. Entonces es algo muy importante. Vamos a tener una parte de acciones que acá donde les comentaba está la parte de approvals o las aprobaciones. Esperemos que ingrese. Y acá, pues lo que yo voy a ver es un historial de todas las aprobaciones que he enviado a mi cuenta o las que he recibido. Entonces es un historial de aprobaciones. Igualmente, la parte de los flujos o todos los flows que se ejecutan van a quedar pues acá un historial de esos flujos que se están ejecutando. Tenemos una ventana donde vemos los flujos que yo he creado. Aparte de eso, no es como en Power Apps que tú creas la aplicación y la compartes con las personas de tu entorno. La puedes compartir como, pues, como usuario o como copropietario para que la persona pueda editar este flujo. Y siempre lo vas a ver en la pantalla principal. Acá, digamos, en Power Apps van a aparecer todas las aplicaciones, independientemente de quién haya sido el creador de ese flujo, de esa aplicación, digo. Acá en Flow o en Power Automate es totalmente distinto. Acá nosotros vamos a ver únicamente mis flujos y tenemos una pantalla o un apartado donde vamos a ver lo que son los flujos del equipo, que son los flujos que estamos compartiendo con nuestro equipo de trabajo. Y pues para que todo el mundo podamos entrar, ingresar a ver el flujo, en dado caso editarlo, pues igual va a quedar un historial de qué persona está editando nuestro flujo, qué cambios se le están haciendo. Ya más adelante pues vamos a entrar a ver un poquito más eso. Tenemos un apartado para crear el flujo. Acá ya nos dice, digamos, eh, más adelante lo explico, pero aquí rápidamente, cuando uno crea un flujo, el flujo se crea con un desencadenador. El desencadenador puede ser automático, instantáneo, programado, haciendo clic en alguna parte de una interfaz o de un proceso empresarial. Cualquiera de esos ítems puede ser el desencadenador que pues, ejecute la acción que va a realizar nuestro flujo de trabajo. Como les comenté, más adelante lo vamos a ver. E igualmente vamos a ver plantillas. Acá, como podemos ver, tenemos plantillas de aprobación. Acá nos muestra los servicios que usan. En este caso, pues enviar aprobación cuando se agrega un elemento nuevo en una lista de SharePoint. Acá están los servicios que usa: SharePoint, Approvals, Office 365 y Outlook. Entonces, si yo entro a este flujo, él me va a mostrar el flujo paso a paso y yo únicamente tengo que entrar y cambiarle, digamos, yo quiero que este flujo se ejecute cuando se modifique o se cree un elemento en la lista X. Igualmente con cada uno de todos estos flujos. Como les dije, ustedes pueden entrar acá a la parte de plantillas y siempre van a encontrar una plantilla para lo que estén buscando. En dado caso, pues ya estén haciendo algo más personalizado si les toca empezar a crearlo desde cero. Entramos a plantillas y pues sencillamente vamos a ver todas las plantillas que maneja Flow. Vamos a encontrar plantillas para SharePoint, Outlook, Office 365, Power Apps. Entonces, pues ahí tenemos variedad de dónde escoger y siempre, pues vamos a entrar como a explorar. Yo quiero entrar a mirar cómo es que funciona un flujo de Power Apps para que me guarde un registro en SharePoint. Yo busco el flujo acá, inclusive puedo buscar acá Power Apps. Tenemos que cargue y él me va a mostrar todos los flujos que puedo ejecutar a través de Power Apps. Y si quiero entrar a ver, solo por curiosidad de ver cómo funciona, yo ejecuto, miro el flujo,
Él me dice, espera que es premium, por ejemplo. Bueno, este no es de Power Up, pero es para guardar los adjuntos que llegan en un correo o a OneDrive sin necesidad de descargarlos y cargarlos a OneDrive. Entonces acá lo único que me está pidiendo es cuál es su cuenta de correo electrónico y cuál es su cuenta de OneDrive y dónde debo subir ese archivo que le está llegando a usted en el correo. Entonces vamos a darle acá. Él aprueba el permiso y ya me va la opción de, pues, de crear el flujo. Cuando creo el flujo, ya puedo, él me va a mostrar pues, el paso a paso del flujo. No, ahí yo prácticamente no tengo que hacer nada, ya mi flujo está creado y desde ahora, cada vez que me llegue un correo con un dato adjunto, él me lo va a guardar en OneDrive. Entonces acá vemos el flujo, él mismo lo crea. El desencadenador, cuando me llegue un nuevo email en la carpeta inbox, yo lo puedo condicionar a que no me llegue en esa carpeta, sino pues que acá en la carpetica le doy y que me busque las carpetas que hay. O los elementos enviados, archivos, conversaciones, historial de conversaciones, borradores, demás. Y acá es donde ya se ejecuta, digamos, el proceso, que pues es crear una nueva fila ya en OneDrive y a lo que le va a cargar pues los datos adjuntos que están llegando al correo. Eso es, digamos, todo lo que pues hace el flujo. Como les comenté, pues hay flujos pues prácticamente para todo. Entonces vamos a pasar a la parte de conectores. Dentro de conectores, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues sí, los conectores populares los elementos que vamos a usar. Office 365, SharePoint, Twitter, Instagram, una cantidad, digamos, de servicios que nos está proveyendo pues esta plataforma de Power Automate. Ya este tema pues de datos es, digamos, cuando yo estoy creando un flujo que necesita una conexión a una lista de SharePoint en específico, él me guarda acá esas conexiones, las entidades que estoy usando para conectarme pues, a una base de datos, a una lista de SharePoint y demás. No, digamos, no hay necesidad de entrar ahí. Es una IA. La verdad no he entrado, digamos, como a explorar mucho en esto, pero pues quedaría de compromiso para una próxima reunión, entrar a mirar un poquito cómo funciona la IA de lo que viene siendo Power Automate. Entonces, ya entrando, digamos, en profundidad, vamos a, pues a crear un flujo eh, para, pongamos un ejemplo, para que me envíe un correo cuando me está llegando o cuando estoy modificando un archivo, un registro, puede ser en una lista de SharePoint, que pues es como de los más básicos. Vamos a empezar a crearlo desde cero, pues obviamente adicionándole una condicional, ya más adelante se las comento, y para que vean más o menos cómo es que funciona Flow y vayan como viendo cómo es la plataforma y pues les vaya generando un poquito más de interés al usarla y pues la facilidad de esta, porque no, en verdad no es que sea muy complejo usarla. Entonces, hasta el momento, ¿a alguien le surge alguna pregunta? Por el momento no. No, no, señor. Listo, perfecto. Entonces, vamos a crear nuestro flujo de trabajo. En este caso, pues, vamos a ir acá nuevo. Tenemos la opción desde plantilla y demás. Eh, Como yo quiero que sea un flujo automatizado, que no sea un flujo que se ejecute, por ejemplo, cada día, como es el programado, o el instantáneo es cada vez que pues, yo ejecuto el flujo, él ejecuta pues todos sus procesos, sino pues que sea automatizado, que yo no tenga que hacer nada, sino cada vez que carguen un registro a la lista, se ejecute ese flujo. Vamos a crear un automatizado desde cero.
Él me va a decir el nombre de flujo, el nombre del flujo, vamos a poner workshop. Y acá ya me dice cuál es el desencadenador o cuál va a ser la acción que dispare o ejecute ese flujo. Entonces, como va a ser relacionado a SharePoint, yo tengo estas opciones. Cuando se crea un elemento, ejecute el flujo. Cuando se crea o se modifica un elemento, o cuando se crea un archivo, podemos colocar cuando se elimina un elemento, cuando se elimina un archivo también está. Solo es que nosotros busquemos, por ejemplo, acá SharePoint, y él nos muestra los posibles desencadenadores que vamos a usar. Para este caso, para este ejemplo, vamos a usar cuando se crea o se modifica un elemento. Elemento, pues, se hace referencia a cuando estamos creando, modificando un registro dentro de una lista, mientras un archivo es pues, cuando estamos cargando, modificando, eliminando un registro, un archivo dentro de una biblioteca. Es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, como vamos a hacer el ejemplo con una lista, tenemos que mirar siempre cuando se crea o se modifica un elemento. Vamos a darle crear. Y él ya empieza a crear, digamos, nuestra pantallita del flujo, donde tenemos una tarjeta que es nuestro desencadenador. Nuestro desencadenador que nos va a empezar a, pues dependiendo del caso, en este caso como cuando se crea o se modifica un elemento en SharePoint, él nos va a pedir como dónde está usted o dónde quiere que yo tenga en mente pues esta parte del flujo, o cuando se modifica un elemento en qué lugar. Entonces me está pidiendo la dirección del sitio. En este caso, vamos a poner, puede ser esta, Génesis en línea. Igualmente lo que hago es copiarla para ahorita hacer el ejemplo con una lista. Listo, ya tenemos pues, la dirección del sitio que vamos a usar. Ahora nos está pidiendo un nombre de la lista. Si le damos acá en la flecha, nos va a mostrar todas las listas que están dentro de este sitio que escogimos. Pues vamos a escoger una que no afecte, sino puede ser esta, sea calificación. Si le doy a mostrar opciones avanzadas, pues él me dice cuántas columnas, una vista, mejor dicho, crea. ¿Cuántas columnas usted quiere ver? Ah, no, es que yo solo quiero ver siempre las primeras 5 columnas de lo que me devuelva. Pues la verdad no o se usa cuando nosotros estamos obteniendo el elemento o los elementos que se están modificando. En este caso, como solo es uno, pues no vamos, digamos, a colocar un límite en cuanto a columnas. Ya tenemos nuestra parte del flujo, que es el desencadenador, la parte inicial. Vamos a empezar a crear ahora qué pasos va a ejecutar cuando se cree o se modifica un elemento. Lo primero que hay que tener en cuenta es que cuando allá en la lista se crea o se modifica un elemento, el flujo, flow, está trayendo como resultado toda la información del elemento que se está modificando, el ID, que el campo de título, todas las columnas que está allá, el flow la está trayendo para nosotros pues usarla. También pues hay otra opción que también es muy útil, que es obtener el elemento pues de SharePoint. Vamos acá a SharePoint, obtener, y vamos a obtener los elementos. Esto, pues en dado caso, como en la parte de arriba se los mostré, pues que sea uno o varios. Lo recomendable es tener esta función, digamos, o este paso habilitado para que el flujo, en dado caso que pues hayan 5 cambios seguidos en la lista, no se trunque o la información que podamos ver sea la incorrecta. Entonces es como un método ahí más de seguridad que se le da al flujo de trabajo. Vamos a obtener unos elementos. Igual me está pidiendo la dirección del sitio, el nombre de la lista y ya. Entonces, si yo le coloco acá, por ejemplo,
nuestro sitio, que es Génesis en línea. Acá vamos a buscar la lista, era sea calificación y listo. Entonces, ahí nosotros estamos obteniendo los elementos que pues manejan o los que nos están trayendo, digamos, ese flujo de trabajo. Vamos acá otra vez. Aparte de esto, nosotros tenemos acá, listo. Podemos obtener también los datos adjuntos. Esto en dado caso que pues la persona esté cargando un adjunto allá a la lista, pues nosotros podemos obtener esa información. También podemos obtener las propiedades del archivo, pues, en dado caso que suba lo que diga un documento, podemos obtener las propiedades de ese documento, qué nombre tiene, el tamaño, cosas así. Vamos a, pues, el tema de obtener el elemento que se está pues, trayendo. Y son como los que más pues, se usan. Listo. Entonces, SharePoint maneja unas columnas por defecto. Como nuestro desencadenador es cuando se crea o modifica un elemento, nosotros tenemos que crearle una condicional. ¿Una condicional para qué? Para saber cuándo digamos, el registro que se está cargando en la lista es un registro nuevo o pues es un registro antiguo que se llegó a modificar. SharePoint, como les comenté, por defecto, cuando uno crea un registro, él por detrás tiene muchas columnas que pues permiten el funcionamiento de la lista y de cada uno de los campos que hay. Una de estas columnas es la de creado y modificado. Creado pues es la fecha en la que se creó y modificado es la fecha en la que se modificó ese registro. Pero ¿qué pasa? Como tal no dice, SharePoint no me dice este archivo fue modificado o no hay una columna que especifique que pues eso, que el archivo ha sido modificado por alguna u otra razón. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros hacer? En el flujo, especificar eso. Cuándo sabemos que un archivo es creado o cuándo sabemos que un archivo es modificado, en base a esas dos columnas. ¿Cómo ustedes creen que podría yo conocer, pues eso, cuándo se modifica un archivo o cuándo se crea un archivo? Pues en base a esas dos columnas. Entonces, a ver, le puedo preguntar a Lady, si estás por ahí. ¿Yo cómo puedo saber si el archivo es modificado o es creado en base a esas dos columnas? Hola, pues la verdad no lo tengo, pero pues finalmente sé que esos dos campos pues no sé, pero no sé cómo podría. Vale, entonces, a ver, a John, ¿cómo crees que uno podría decirle a Flow, esto es un elemento nuevo o modificado en base a esas dos columnas? Uy, no, dije, la verdad es que pues, estaba atendiendo acá una llamada del cliente, no alcancé a poner cuidado a toda la sesión. No, la verdad, y sí, a mí, por lo menos a mí me corchas, no sé. Listo, dale, entonces no te preocupes, ahí lo explicamos. Una solución muy fácil es cuando yo creo un registro en SharePoint, pues él me llena automáticamente el campo de creado y de modificado. ¿Con qué lo llena? Con la hora y la fecha actual. Entonces, si mi campo de creado es igual a mi campo de modificado, pues yo puedo decir que pues, ese registro es nuevo, no ha sido modificado. Cuando yo sé que ese registro es modificado, pues cuando mi fecha de modificado es distinta a la fecha de creado. ¿Claro esa parte? Sí. Perfecto.
Entonces, bueno, esto es para obtener los elementos que nos llegan. En este caso, pues en este ejemplo no lo vamos a usar. Vamos a eliminar esta parte del flujo y vamos a crear un nuevo paso, el cual va a ser una condición. Entonces, flow, cuando uno va a ingresar y, bueno, va a llenar un registro, él le pide a uno que se registre con la zona horaria. Pues independientemente de la zona horaria que está o que uno esté, pues esas columnas de tanto de creado como de modificado y columnas por defecto que da pues lo que es SharePoint, eh, digamos el formato se desordena. No es un formato pues que sea muy legible al momento de, pues, de nosotros llegar a consultar esa información. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Nosotros, cuando en este caso estamos en una condición, igual podemos agregar una variable, cuando vamos a elegir un valor, en este caso en la condición, podemos agregar contenidos dinámicos que es de acuerdo pues a los pasos anteriores. En este caso, cuando se crea o se modifica un elemento, podemos traer de esto pues todas las columnas que hay en esta lista, que pues son estas. Aparte, tenemos expresiones, que acá nosotros ya podemos hacer expresiones lógicas, conversiones y bueno, y demás. Como esos campos vienen en fechas pues que no son, digamos, iguales o un formato que no es legible, pues nos toca volverlo legible a un formato UTC. Para esto, pues dentro de una expresión, nosotros podemos pues, realizar esa conversión. Únicamente vamos a convertir que vamos a escribir convert o com y él nos va a mostrar pues esta función convert from UTC, que es convertir una fecha en ese formato UTC. Nosotros le vamos a pasar los valores. Vamos a abrir paréntesis. Él acá nos dice ya qué es lo que nosotros vamos pues a pasar dentro de dentro de dentro de digamos esa variable que estamos creando. Vamos a llamar a trigger body, que es como ejecute esta parte, y qué es lo que vamos a traer dentro de pues, nuestra variable. Vamos a traer la columna que es creado. Ya tenemos nuestra columna que pues es creado y ahora solo nos falta pues pasarle pues, el formato en el que queramos que se visualice. Pues en este caso podemos decirle lo que pide la función es que me indique el país a donde quiere que se haga la conversión y el formato que se muestre la fecha y la hora. Podemos ponerle, puede ser Oceanía, Norteamérica, América, Europa, pues él no va a poner, digamos, algún tipo de problema. Vamos a ponerle en este caso, pues, Oceanía. Y después de esto, pues ya sí lo que nosotros vamos a especificarle, pues es el formato en el que quiero que me devuelva esa fecha que le estoy pasando. En este caso, pues yo quiero que me lo muestre, pues, día, mes, acá, año, hora y minuto. Ya pues con esta información, minuto, listo. Ya con esta información, día, mes, año, hora y minuto, sí. Ya con esta información, pues lo que hace pues esta expresión es convertirme en esa fecha que me la trae en un valor o en un formato que no es el óptimo o no es legible, a algo que yo sí voy a entender y lo que voy a llegar a poder comparar. Entonces le voy a dar a aceptar y él ya me guarda la función acá. En dado caso que, por ejemplo, hubiera quedado mal el mismo flow, me hubiera dicho esto le quedó mal, no lo puede guardar, o acá en comprobar de flujo saldrá un puntico rojo informando que pues algo quedó mal.
Listo. Entonces, ya tenemos nuestra fecha de creado. Ahora simplemente lo que vamos a tener que hacer es compararla contra la fecha de modificado. Vamos acá, copiamos esto. Y acá en la expresión, igualmente, vamos a convertir la fecha o convertir el formato en UTC. ¿Qué vamos a convertir o qué variable vamos a convertir? Lo que vamos a almacenar ya en la variable trigger body, pero ya no va a ser creado, sino va a ser modificado, modified. Y lo vamos a poner en este formato. Le vamos a dar a aceptar y listo. Entonces, cuando se crea o se modifica un elemento, yo le estoy diciendo, si ese elemento, la fecha de creado, pues ya convertida en su formato bien, es igual a la fecha de modificado, pues entiéndase que ese es un registro nuevo, no es un registro modificado. En caso negativo, si ese registro, si la fecha de modificado no coincide con la de creado, pues eso ya es un archivo modificado. Entonces, pues para que lo tengan muy presente cuando pues vayan a estar haciendo un flujo así, este tema de las fechas, pues para identificar esto. Listo. Entonces, ya como tengo mi condición y sé que acaba cuando es un archivo creado y acá es cuando es un archivo modificado, pues simplemente lo que yo puedo hacer es crear o que me envíe un correo electrónico. Es tan simple como yo en agregar una acción y acá escribir enviar correo electrónico o enviar correo. Esperamos que cargue. Listo, entonces él nos dice, vea, yo le puedo proporcionar a usted que le envíe un correo por Office 365, más un correo, inclusive yo puedo enviar reuniones por Teams dentro de un flujo de trabajo. Es muy amplio lo que nosotros podemos llegar a hacer con esta herramienta, la verdad, es muy útil. Entonces vamos a darle que pues, enviar un correo electrónico. Él nos lo agrega y vamos a ver como si estuviéramos enviando un correo electrónico en la aplicación de Windows o ahí en el explorador. ¿A quién va este correo electrónico? Por ejemplo, a mí, Nelson. ¿Qué asunto va a tener el correo electrónico? Workshop. ¿Y qué va a ir dentro del correo electrónico? No. Esto es, esto es cuando se crea un elemento. Listo. Igualmente, cuando se modifica un elemento, yo también quiero que me envíe un correo. Entonces, igual, enviar correo. Que lo envíe con Office 365, a quien lo va a enviar, pues a mí para que ahorita veamos cómo funciona. El asunto va a ser workshop. Y cuando se modifica un elemento. Ya tenemos pues nuestro flujo creado, le vamos a dar guardar. Y tenemos una opción para probar si pues esto que hicimos en verdad funciona. Una opción de estas pues es acá en probar. Nosotros podemos darle, yo realicé la acción de desencadenamiento y pues el flujo se empieza a ejecutar. O simplemente lo que hago es ir acá a la pantalla de atrás, voy a guardar, listo, vamos a la pantalla de atrás y vamos a ver esto. Acá nosotros vamos a ver las conexiones, quién es el propietario del flujo, los detalles pues, de este flujo. Si abrimos ya podemos ver los detalles más a fondo, pero lo que a nosotros nos importa y sobre lo que tenemos que hacer un seguimiento es sobre las ejecuciones de este flujo, que pues es acá. Vamos a todas las ejecuciones y acá nos muestra ese historial de ejecuciones sobre este flujo. Entonces vamos a hacer la prueba. Yo quiero llegar acá a contenidos del sitio. La lista era calificaciones, si no estoy mal. Y vamos a crear un nuevo registro, un registro que se llame
prueba workshop. Vamos a darle guardar. Entonces ya guardamos el registro. Si yo voy acá, por ejemplo, le voy a editar la vista actual. Esperemos. Acá están, miren. Acá está la columna de creado que les comentaba y está la de modificado. Con estas dos columnas vamos a igual a revisarlo desde acá. Vamos a ver cómo es que funciona. Entonces, creado hace unos segundos, modificado hace unos segundos. Mira, excelente. Creado el 24 del 10 del 2019, la fecha de modificado está igual. En dado caso que yo entre a modificar este registro y diga excelente sin la E. Excelente. Creado, modificado hace unos segundos. Esto ya dice, este registro fue modificado. ¿Qué es lo que nosotros estamos intentando recrear en el flujo? Conocer cuando un archivo es creado o cuando un archivo es modificado, pues para que mediante esto se ejecute. Nosotros vamos ya acá a la administración del flujo, le damos en recargar. Y bueno, acá lanzó errores. Vamos a revisar. Acá no se pueden procesar las expresiones del lenguaje plantilla para condiciones en la línea 1 la Oceanía. Bueno, no reconoce el país, digamos, el país no, sino la zona horaria de Oceanía. Entonces, pues, cambiémosle, puede ser a la de Estados Unidos, o, sí, que es como la que más, pues, por lo generalmente uso. Esta es punto Europa. Exacto. Y vamos a... Dime. Digo, hay forma de que yo pueda consultar eso. O sea, ¿esos países serían válidos? Sí, igual, hay un foro de Flow en donde tú ejecutas, no, donde visualizas cuáles son los países o los continentes sobre los cuales tú puedes llegar pues, a realizar la conversión de la zona horaria. Entonces, pues no, igual, manejar zonas horarias como en un celular, zona horaria Lima, Quito. Entonces no hay problema. De pronto fue que escribí mal el tema de Oceanía o algo similar y no lo reconoció. Entonces, ahora sí pues, le coloqué, digamos, a una que por lo general siempre coloco, que es la de Europa. Le voy a dar acá en probar. Como nosotros ya realizamos, digamos, la ejecución del flujo, él no nos guarda un registro, como vimos anteriormente, guarda un registro que pues estaba generando error, porque el tema de la zona horaria no era el correcto. Entonces, pues ya le ingresé la zona horaria que por lo generalmente coloco, que es la de Europa, y pues al crear ese registro yo puedo realizar una prueba igual, creando un nuevo registro dentro de la lista, o simplemente acá con datos de ejecución anteriores, que pues son ejecuciones que yo ya había hecho. En este caso una se hizo hace 53 segundos, que fue cuando creé el registro, y la de cuando modifiqué el registro, que fue la más reciente. Entonces vamos a hacer la prueba cuando creé el registro. Voy a darle en probar y él empieza de nuevo a ejecutar el flujo. Igual condiciones no se puede proceder en plantilla con la acción. A ver, estoy diciendo que convierta, bueno, el tema de la fecha de creado en el formato de Europa. A ver si está bien escrito. Europa.
Standard es la T. Standard time. Ahora sí. Listo, igual. El Te más falta antiguo. Dime. ¿No deberías hacerlo también en el otro? Ah, verdad, verdad. Gracias por recordarme. Entonces, este quedó con estándar, con la D, perfecto. Y acá debería quedar con estándar, con la D. Listo, actualizar. Voy ahora sí a probar, bueno, guardar y probar nos da la opción. El último registro el primer intento, Diego, que realicé, que fue cuando creé el registro, guardar y probar. Esperemos. Está guardando. Listo, ya guardó. Acá ya me dice el flujo se está ejecutando. Está en este paso, que es cuando se crea o modifica un elemento. Ya salió el chulito acá, que me dice, ay, yo ejecuté ya esta acción. El resultado fue verdadero. Y entonces se fue por este lado. Acá está el chulito, se fue por este lado. Me acaba de enviar un correo. ¿A dónde? Al correo nelsoncarrillo@gmail.com con el asunto workshop y con el texto. Esto es cuando se crea un elemento. Acá zona X en gris, eso quiere decir que pues no cogió por este lado. Si yo voy ahora y reviso mi correo electrónico, pues voy a ver que acá ya cuenta de servicio RHAPS, me llegó un correo electrónico informándome, esto es cuando se crea un elemento. Entonces, pues ahí vemos que pues, lo que hicimos está funcionando correctamente. Pues porque creamos un registro. ¿Qué pasa ahora cuando nosotros queremos modificar el registro? Entonces, igual, vamos acá, prueba workshop, le cambiamos, puede ser una S al final, workshops, le damos guardar, guarda el registro, nosotros simplemente nos devolvemos, acá vemos nuestro historial de ejecuciones y esperemos acá. Acá él nos va pues a mostrar la información. Esperemos. Por lo general, los flujos de trabajo siempre se demoran un poquito mientras se ejecutan y demás, para que nos los muestre, digamos, en esta información. Acá, como podemos ver, yo acabo de modificar este registro, le coloqué una S al final. Y pues acá me dice, vea, acá se ejecutó hace poquito un flujo con estado correcto. Yo entro a visualizarlo seleccionando pues la fecha. Acá ya me muestra el estado del flujo. El flujo se ejecutó correctamente. Cuando se crea se modificó un elemento. Me mostró el chulito. Acá nosotros podemos también ver la información que nos está trayendo. El elemento tiene el ID 7, el título es para Workshop, cuándo fue creado, cuándo fue modificado, quién creó este registro, igual quién lo creó, el nombre, el correo electrónico de la persona que lo creó, un JSON con esa información que nosotros estamos viendo ahí arribita, quién lo modificó, igual otro JSON, pues viendo la información de la persona que lo modificó. Este caso de la miniatura es dado si aplica si tiene una imagen, puede ser en el adjunto una imagen o una biblioteca tiene una imagen. Por lo general SharePoint tiene esta opción. En dado caso que pues, tú tengas una imagen asociada a un registro, pues él te muestra estos tipos de miniatura pues para efectos de la vista de SharePoint. Y bueno, te muestra prácticamente toda la información de la lista, con qué es lo que está cargando o qué registro es el que se está modificando en este caso. Acá nos dice, según la condición que hicimos, pues las fechas no son iguales, entonces el archivo es modificado. Me envía un correo
a la persona tal con el asunto workshop, y el correo informa que cuando se modifica un elemento. Entonces, si yo voy al correo electrónico, acá ya vemos el correo cuando se modifica un elemento. Entonces, este es uno de los flujos, digamos, más básicos en realizar. Esto lo podemos realizar, por ejemplo, si yo solo quiero que me notifique en dado caso no cuando creo o modifique un registro, o simplemente cuando modifico un registro, pues lo que hago es eliminar acá que me envíe un correo electrónico cuando crean un registro. O simplemente cuando me eliminan un registro, yo voy al desencadenador y acá lo que hago es eliminar este desencadenador. Le vamos a aceptar. Y acá ya nos muestra que otros desencadenadores hay. Y vamos a poner cuando se elimina. Cuando. Esperamos que nos traiga el registro. Y igualmente, cuando se elimina un registro, ¿de dónde va? SharePoint, cuando se elimina un elemento. Listo, cuando se elimina un elemento de qué sitio y de qué lista, de mi sitio Genesis en línea, de la lista X calificación. ¿Y qué me va a hacer? Pues ya no me interesa saber si el elemento es modificado o creado, porque pues es simplemente un elemento eliminado. Entonces vamos a eliminar este paso y vamos a crear un nuevo paso que sea pues igual, enviar un correo electrónico. Tenemos que cargue. Ya cargó, entonces podemos acá enviar correo electrónico de Office 365, porque pues acá está el de Outlook personal, que es este de acá arriba, pero pues vamos a usar el de Office 365 o el de Office 365. ¿A quién? Igual, a mi correo, informándome que con el asunto de workshop, informándome que se eliminó un registro, En dado caso que yo diga, listo, se eliminó un registro, pero yo quiero saber qué registro o qué persona eliminó un registro, pues yo simplemente con este contenido dinámico, pues me bandeo. Lo que digo es la persona y contenido dinámico. Me dice, vea, acá usted puede tener el nombre del archivo que se está eliminando, el nombre del archivo con la extensión o el registro que se está eliminando, y quién eliminó el registro. Yo le digo, yo quiero saber quién eliminó el registro. La persona eliminó un registro. Ya. Le doy guardar y vamos a hacer la prueba. Si yo voy acá a la lista, el registro para workshop, lo que hago es eliminarlo. Eliminar. Ya lo eliminé, ahora toca esperar que se ejecute el flujo. Esto que hice de agregar un contenido dinámico, igual, cuando se está creando, se modifica un elemento, nosotros podemos decirle, aparte de eso, yo quiero saber quién creó o quién modificó el elemento, qué elemento modificó la persona, el ID del elemento que está modificando, o qué cambio le hizo. Todo mediante este pues, contenido dinámico que maneja Flow. Lo podemos, digamos, estructurar bien bonito, que se vea la información bien. Nelson, Entonces vamos a... Dime. Qué pena. Bueno, precisamente esa era una de las preguntas que yo tenía. Es decir, que dentro de ese cuerpo del correo tú puedes traer los campos siempre y cuando existan en la lista, pero puedes hacerlo, ¿sí? Exacto. Si el campo existe en la lista, tú lo puedes traer. Pues acá como también, digamos, depende del desencadenador. Cuando se elimina un elemento de la lista de SharePoint, tú no quedas con el registro del título, de nada, solo quien eliminó el registro y pues, muy posiblemente sí queda guardado el nombre del registro, que es lo que te está trayendo acá. Pero, por ejemplo, vamos a traer no este desencadenador, sino el desencadenador que veníamos pues, trabajando, el de cuando se crea un elemento, pongamos. Cuando se crea un elemento, pues igual en la lista, en la de calificación. Y acá dentro de nuestro correo nosotros ya podemos
manejar los campos. Entonces dices, la persona, igual, creado por, acá puedes buscar, creado por, mira, display name, que es el nombre, la persona tal, creó el registro de ID, acá buscas ID, título, acá buscas título, y así sucesivamente con todos los campos de la lista. Desde que exista el campo en la lista que tú estás nombrando acá arriba, tú lo puedes llamar, ya sea en el correo, cuando si quieres crear una prueba, si una aprobación, en la aprobación, que pues en la aprobación la vamos a ver la siguiente sesión, es más interesante porque igual tú puedes decir, la persona tal está solicitando los cambios en los campos título, te muestra el campo pues el cambio que está realizando, usted desea aprobar o rechazar estos cambios. Y si la persona los aprueba, el flow lo que hace es realizar esos cambios sobre la lista. Si no la aprueba, pues no, la lista la deja intacta. Entonces es muy interesante. Igualmente, por ejemplo, con el aprobar, tú puedes entrar a modificar los mismos registros de la lista. Si la persona, no sé, yo le envío un correo, una aprobar diciéndole a la persona, desea, sí, eliminar el registro o cambiar algún contenido o las observaciones de un elemento en específico en la lista, yo lo puedo hacer. Entonces, digamos, es muy amplio lo que nos puede llegar a proporcionar la herramienta. Sí, entonces, ya viendo que pues solo nos faltan 2 minutos, no sé si alguien tiene alguna pregunta, ¿qué tal le pareció pues la herramienta? Si la piensan usar, digamos, para sus actividades diarias. Los escucho. Bueno, yo creo que está justo a tiempo para el planteamiento de objetivos del segundo semestre. Me pareció chévere el tema. Sí, pues es bastante interesante y lo que vamos a ver en la siguiente sesión es mucho más interesante, pues esto sí es como lo más básico que uno puede llegar a hacer es envíeme una notificación cuando haya algún cambio en alguna lista. Eh, la siguiente sesión es donde pues, ya vamos a empezar a ver unas cositas un poquito más interesantes. Entonces, pues es eso. Espero de verdad les haya gustado y pues les haya servido de algo y lo puedan aplicar en sus labores diarias. Sí, está chévere, lo único es que toca como practicar para uno ir mirando de pronto dónde surgen las dudas, pero sí es muy interesante todo lo que se puede hacer con eso. Exacto, igual, como les comenté, ustedes pueden entrar a la parte de plantillas y dentro de las plantillas pueden ver toda esta información que yo les acabo de comentar. Pues no, digamos lo que acabamos de hacer de convertir la fecha y demás, pero sí enviar una aprobación cuando se agrega un elemento nuevo. Si la persona lo aprueba o no, pues de eso depende si el registro se actualiza o no se actualiza. Igual, más información que ustedes pueden entrar a revisar y pues asesorarse un poquito y cacharrear ahí sobre eso. Nelson, ¿cuál fue la plantilla que usaste en este ejercicio? Yo no usé plantilla, pero Ok. pues igual, tú puedes entrar acá a plantillas, buscas SharePoint y dentro de SharePoint ya pues puedes ver toda la información que hay. Mira, enviar un correo electrónico personalizado cuando se agrega un elemento de la lista nueva de SharePoint. Cuando se agrega un archivo nuevo, formulario. Bueno, ahí pues puedes entrar a ver. Digamos, no he llegado a ver si hay plantillas para lo que acabamos de hacer, que es o que me identifique si es un archivo o un elemento nuevo o un elemento modificado, que fue pues, lo que hicimos. Pero pues igual puedes entrar a revisar y acá ves la información que ellos suben y las plantillas que sube la comunidad. Vale, ¿y ese correo que te llegó de esa cuenta de la cual creaste el flujo o llega de una cuenta distinta? No recuerdo. Eh,
mete pues acá los conectores, los datos, inclusive dentro del mismo flujo. Dentro del mismo flujo, espera, entro acá y te explico rápidamente. Qué pena, nos pasamos un momentico, pero pues si se me pasó ya es algo muy importante. Tú le puedes especificar de qué cuenta quieres que se envíe el correo. En donde acá en los 3 punticos salen mis conexiones, las conexiones pues para enviar los correos electrónicos. Yo actualmente lo tengo configurado que todos los correos de los flujos que yo cree los envíe de esta cuenta, RH Apps, Power Owner. En dado caso, si tú quieres que lo envíe en una cuenta en específico, le das a agregar una nueva conexión y pues te logueas, la chuleas y ya todos los correos que, por ejemplo, se estén enviando, tienes que cerciorarte que estén chuleados de la cuenta que quieres que se envíe el correo. Si vamos y revisamos, mira, acá me dice que el correo lo está enviando esta cuenta, no lo está enviando mi cuenta como tal. Le cambio esto a Nelson Carrillo, pues los correos van a llegar de mi cuenta. Sí. Vale. Listo. Entonces, pues no siendo más, de verdad muchas gracias por su asistencia y nos vemos la próxima sesión.